Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla vuelva a River en alguno de los siguientes mercados de pases, más puntualmente en el periodo de transferencias de junio, julio y agosto del 2024. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente de la chance de que Germán Pesela, que es el futbolista en cuestión, regrese a River? Porque los dirigentes del más grande habrían recibido la confirmación del propio futbolista de que una vez termine esta temporada en Europa, recordemos que en el viejo continente las temporadas no son iguales, lamentablemente, que en Sudamérica, sino que en Europa, por ejemplo, la Champions se juega de agosto a junio, mientras que la Libertadores en el continente sudamericano se juega de enero a noviembre. Y es por eso que recién podría estar llegando River a mediados del próximo año, no en enero, que es cuando el equipo dirigido hoy por Martín de Michelis deberá reforzarse de buena manera como para encarar el año que viene con refuerzos y con un plantel mucho más competitivo. Vamos a estar contando las circunstancias que deben darse para que Pesela vuelva y de dónde surge verdaderamente este rumor que estarían esparciendo los dirigentes de River con un tono de realidad según ellos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión y contando también un poco el contexto actual que está viviendo el defensor. Pesela está jugando en el Betis, por si alguno no lo sabe, equipo español que también está disputando la UEFA Europa League, competición que es la segunda más importante del viejo continente por detrás de la Champions, por lo que uno supone que hasta no finalizar su participación al máximo nivel continental no tiene ninguna posibilidad de dejar el Betis. A su vez también su contrato no lo pone del lado de River. ¿Qué quiero decir con esto? Su vínculo con el elenco de España finaliza el 30 de junio, pero no del 2024, sino del 2025. Es decir, lógicamente, en el tiempo en el cual los dirigentes de River dirían que estaría regresando, todavía tendría un año más de contrato con el conjunto español. Por lo que nos podemos preguntar por qué en definitiva Pesela vendría un año antes a vestir la camiseta del millonario. Hoy por hoy, si bien el jugador tiene como objetivo seguir siendo titular en el Betis y tener una buena temporada europea, tiene como una de las metas principales disputar la Copa América 2024 con la selección argentina. Lo cual, en principio, salvo algún evento desafortunado, debería suceder, porque el futbolista está en la consideración por parte de Lionel Scaloni, el entrenador del combinado albiceleste. Fue campeón del mundo, sumó minutos en 6 de los 7 partidos que disputó Argentina en el pasado Mundial de Qatar, por lo que es un futbolista que hoy por hoy está formando parte de la delegación campeona del mundo, que a su vez también está disputando en este momento las eliminatorias sudamericanas. En este momento no hay fecha FIFA, pero en octubre ahora Pesela seguramente sea nuevamente citado para formar parte de la selección argentina que enfrentará a Paraguay y Perú. Sin embargo, sabe que por su edad, después de la Copa América ya va a tener 33 años, no tiene muchas posibilidades de jugar el Mundial del 2026. Obviamente que no hay que descartarlo de ninguna forma, pero en definitiva va a depender mucho de lo que pueda hacer el propio jugador de cara a los siguientes años. Y por eso mismo él cree que a lo mejor después de la Copa América es el momento de dar un paso al costado en lo que respecta a la selección. No en definitiva diciendo que renuncia, porque está claro que si bien puede bajar la consideración por parte del entrenador teniendo en cuenta su edad, la realidad es que difícilmente el futbolista diga no juego más con Argentina, pero en definitiva las posibilidades serán cada vez menores. Por eso mismo ahí puede ser que ya tenga decidido dejar el fútbol europeo. Estamos hablando de un jugador que lleva 9 años en Europa, que va a llevar 9 años, mejor dicho, a mediados del 2024. Se fue de River a mitad del 2015 luego de coronarse con la Copa Libertadores. En aquel entonces se fue al Betis, después pasó por la Fiorentina y regresó hace un par de años nuevamente al conjunto español, y es por eso que él piensa, o por lo menos suponemos que él piensa, que su recorrido en el viejo continente está por terminar. Desde la dirigencia de River
River aseguran que el futbolista habría confirmado eso, más allá de que todo lo que después se puede llegar a hablar en una charla un tanto informal tiene que ser trasladado a hechos. Es decir, estamos hablando de que Pesela tiene que finalizar su contrato con el Betis, o por lo menos en caso de que se inicie una negociación entre River y el elenco de Andalucía, tienen que llevarse a cabo todo en buenos términos, como para que el dinero que tenga que poner el más grande en caso de tener que invertir para traer a Pesela no sea lo suficientemente elevado, porque no creo, y más allá de que Pesela sea un jugador muy importante, sobre todo porque River necesita también defensores centrales, se vaya a poner una gran cifra por un futbolista que va a tener 33 años. River ha tenido muchas dudas en la saga central en este 2023, motivo por el cual casi con seguridad en el siguiente mercado de pases de enero del 2024 y en el de junio, julio y agosto del año que viene va a tener que reforzar la saga nuevamente. Y Pesela está claro, es un jugador de muchísima jerarquía, que si bien nunca ha sido top europeo al nivel de estar disputando con uno de los elencos más importantes del viejo continente, la UEFA Champions League, la realidad es que su nivel ha sido constante y regular, tanto en el Betis primero como después en la Fiorentina y posteriormente ahora nuevamente en el Betis. De hecho, ha sido capitán en los dos equipos, por lo que se ha ganado un lugar privilegiado. Después también hay que tener en cuenta que él siempre ha puesto por encima el hecho de ser titular y jugar que una cuestión económica. Quiero decir con esto, tanto en su primera etapa en el Betis como después en la Fiorentina, ha tenido ofrecimientos de equipos más importantes del fútbol europeo. Quizá no de los top, pero sí de algunos conjuntos que podían jugar la Liga de Campeones de la UEFA. Pero como el futbolista no sabía si iba a ser titular, y para él y también para el entrenador de la selección argentina, para Scaloni, es clave que un jugador juegue para seguir siendo convocado a la albiceleste, Pesela siempre decidió quedarse en un lugar donde gana un buen dinero sin ser, como dije, uno de los tops de Europa, pero que en definitiva sabe que va a jugar, o por lo menos que va a estar en una consideración mucho más importante para los entrenadores, tanto del Betis como de la Fiorentina, y de esa manera su lugar en la selección prácticamente siempre estuvo asegurado. Desde que finalizó el Mundial de Rusia 2018, Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Argentina y asumió Lionel Scaloni, que el futbolista es convocado básicamente siempre. Después hubo momentos en los que fue más titular, hubo otros en los que fue suplente. En la Copa América 2019 de hecho formó dupla con Nicolás Otamendi. Después, con la llegada del Cuti Romero, le tocó empezar a ser suplente, pero la realidad es que siempre estuvo convocado y ese es un punto que le ha jugado a favor hasta la Copa América del 2024. Como dije, después por una cuestión de edad habrá que ver si sigue siendo convocado. Se tienen que dar algunas cuestiones. Primero, que aparezcan centrales más jóvenes para reemplazarlo, algo que no es sencillo en el fútbol argentino o en argentinos en el mundo, pero que puede llegar a suceder. Y después también que el propio futbolista tenga un declive en su rendimiento. Y eso no significa que lo vaya a hacer volver a River, es decir, no es que por bajar su nivel el millonario ahora lo va a buscar. Es más, Pesela sigue teniendo medianamente el mismo rendimiento que ha tenido en las últimas temporadas. Todavía no se nota ese bajón pronunciado como sí se puede notar en algunos otros futbolistas, pero aún así el propio jugador, según la dirigencia del más grande, cree que es el momento de regresar. Después, y lo repito una vez más, al tener contrato hasta junio del 2025 con el Betis, hay que sí o sí arreglar una salida con el elenco español, o la tiene que arreglar el propio jugador junto con su representante para que haya una rescisión de contrato, o la tendrá que arreglar la dirigencia de River con la dirigencia del Betis para llegar a un acuerdo mediante un resarcimiento económico o mediante una transferencia. Todo está por hablarse. Está claro que es mucho más sencillo, obviamente, si el jugador está predispuesto a regresar, porque si Pesela no estaría dispuesto a volver, está claro que no habría ninguna chance de llevar a cabo una negociación. Repasando lo que fue el paso de Pesela con la camiseta de River, debutó en el Millonario a finales del 2011. En aquel entonces formó dupla con un actual jugador del plantel del Millonario, Ramiro Funes Mori, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. Ese partido lo terminaría ganando River 1-0 a Defensores de Belgrano con un tanto de Alejandro El Chori Domínguez. Formó parte del plantel que consiguió el ascenso a mediados del 2012 y de la mano de Matías Almeida empezó a jugar consecutivamente en aquel torneo inicial.
De hecho, convirtió su primer gol en la quinta jornada en un empate de River 1-1 contra Colón en Santa Fe. Después tuvo la mala suerte de lesionarse justo en un momento en el cual estaba empezando a ganarse sin lugar a dudas su lugar como primer marcador central siendo muy joven. En el superclásico en el cual River y Boca empatan 2-2 en el Estadio Monumental, se terminó rompiendo los ligamentos, lo que lo dejó aproximadamente 8 meses afuera de las canchas. Ya con Ramón Díaz como entrenador regresó en el segundo semestre del 2013, aunque para ese entonces Jonathan Maidana ya era el titular indiscutible en ese puesto. Terminó siendo suplente de Johnny durante el torneo final 2014, el torneo que terminaría ganando River después de 6 años sin consagrarse campeón en la máxima categoría, y también de la mano de Marcelo Gallardo empezó siendo suplente de Maidana. Tuvo la oportunidad de destacarse en partidos muy importantes, de hecho en su momento fue destacado como un jugador que convertía goles en los partidos más relevantes. Anotó el primer tanto de River en la Copa Sudamericana 2014 en el minuto 90 en el triunfo 1-0 sobre Godoy Cruz de Mendoza. Le marcó a Boca el tanto de la igualdad 1-1 en aquel partido por el torneo de transición 2014, el cual el Ceneice empezó ganando 1-0 bajo una lluvia torrencial y terminó igualando el defensor central de River. Le marcó un tanto Atlético Nacional en la victoria por 2-0 en la final de la Copa Sudamericana. El arquero en ese momento del equipo colombiano era Franco Armani. Y le tocó ser titular en los últimos 3 partidos de aquella competición, porque Maidana se lesiona en el cotejo de ida ante Boca por las semifinales, por lo que Pesela tiene que jugar el elenco de vuelta en el Monumental, ganado por River por 1-0 con el tanto de Pisculichi, y posteriormente también juega los 2 cotejos finales frente al elenco de Medellín. Sin embargo, en el 2015, cuando se recuperó Maidana, volvió a ser suplente. Jugó partidos porque, debido a la edad de Johnny, Gallardo llevaba mucho tiempo la rotación y eso hacía que Pesela jugara. Sin embargo, él necesitaba ser titular y es lo que terminó priorizando en el resto de su carrera como jugador. Por lo que después de que River se coronara campeón de la Copa Libertadores 2015, terminó partiendo hacia el Betis de España por una cifra bastante pobre, por lo menos para la mayoría, porque River transfirió al jugador en cuestión en $2,5 millones por el 50% del pase. Una suma bastante baja teniendo en cuenta el futuro que le iba a deparar a un futbolista que iba a terminar siendo campeón del mundo. En el Betis fue titular, en la Fiorentina fue titular y cuando le tocó regresar al Betis fue titular. Es un jugador que en su carrera siempre ha estado jugando como titular. Es verdad, y lo repito una vez más, no se le han destacado grandes momentos en el fútbol europeo. De hecho, solamente obtuvo un título, la Copa del Rey con el Betis. Después no ha podido conseguir más campeonatos más allá de los logros con la selección argentina porque siempre ha priorizado jugar. Para cerrar, dar mi opinión y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que si Pesela quiere volver casi con seguridad, en River le van a abrir las puertas. Es verdad que en este último tiempo, sobre todo por algunas vueltas que no han funcionado de la mejor forma, está en duda si un futbolista que, más allá de que en su momento haya dado todo por River, tiene que volver con una edad avanzada. Estamos hablando de un jugador que cuando regrese a River tendría 33 años. Sin embargo, si Pesela todavía demuestra vigencia en el fútbol europeo y en la selección argentina, porque la Copa América del año que viene la va a jugar y estaría regresando a River después de esa competición, está más que claro que es un futbolista de jerarquía como para sumar al plantel sin ningún tipo de duda. Habrá que ver en qué momento se encuentra River en ese entonces. En el primer semestre jugará la Copa Libertadores y en la segunda mitad del año empezarán los octavos de final. Ojalá que Pesela pueda hacer ese gran refuerzo que el más grande necesite sí o sí para volver a levantar el trofeo más importante de Sudamérica a nivel clubes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.